Dios, otra vez con ustedes, bendiciones. Está usted en Palabra y Profecía con el pastor Edgardo Hernández. Hoy traigo un tema que habla sobre una parte de los atributos de Dios, de la personalidad de Dios que no se toca. No se acostumbra mucho a hablar de eso en los púlpitos porque hay aprehensión sobre eso y la gente tampoco quiere escuchar sobre eso. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de el carácter de Dios que se muestra en la Biblia y el título del mensaje es El Dios grande y temible. Base bíblica, Nehemías capítulo 1 verso 5. Dice así la palabra, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Y Daniel 9:4 dice, digno, grande, digno de ser temido. Y leo el texto completo. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, gran parte de este episodio, de este sermón, es una adaptación del hermano John Rice, La espada del Señor. Y estos textos de la escritura llaman a Dios el Dios temible y temido. Y Nehemías dice, Jehová Dios de los cielos, grande y temible. Y una vez más, Nehemías vuelve en Nehemías 4:14 y Nehemías 9:32 dice, acordaos del Señor grande y temible. Y en el Nehemías 9:32 dice, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, Dios es llamado, Dios grande y temible. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 21, y Deuteronomio 10:17, Dios es llamado, Él es llamado Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Y Daniel habló de el Dios grande y temible en Daniel 9:4. Y la Biblia usa este lenguaje para describir a Dios. Y en Isaías 59:18, Dios dijo, para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Entonces, esta es la manera en que Dios es frecuentemente descrito en la Biblia, derramando su ira contra el pecado. Y aquellos que hablan de Él, de Dios, como un Dios de amor y misericordia, pues no están presentando el cuadro completo, la descripción completa de Dios, como se presenta en la Escritura. Él también, Él es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, de gracia, pero Dios es un Dios también de justicia y de venganza. Y claro que la Biblia nos advierte, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay un texto fuerte, que son la gente ahora con ese evangelio tibio que hay, no lo quieren ni leer. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces toda esta enseñanza moderna de la gracia sin ley, de la fe sin arrepentimiento, de la misericordia de Dios sin ira, del amor de Dios sin castigo, de el cielo sin infierno, pues eso es una perversión de la verdad acerca de Dios y mucha gente rechaza estas doctrinas. No, 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 no. Le cuento un episodio que se nos presentó hace un par de días en un barrio de esta ciudad. A mí me gusta imprimir mis propios volantes, folletos. Y escribí un folleto hace un par de años que ha sido de una bendición tremenda de cómo ir al infierno. Así se llama el volante. Entonces, y un día le di uno a alguien que sea supuesto cristiano, una cristiana de X iglesia de esta ciudad. Y ella lo miró y dijo, esto no es de Dios, pastor. Usted es un marihuanero. Y me arrugó el volante. Ve, aquí tengo uno. Mire, aquí está, se lo presento. Vea.
¿eh? ¿Cómo ir al infierno? Ya lo cogió y lo arrugó y me lo tiró por la cara, siendo cristiana. ¿Eh? Y otro, el reciente, fue de alguien, una muchacha que le dio un tratado que habla sobre la salvación. Y le ofrecí este y dijo, ay, no, 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 yo no quiero saber nada del infierno. Hábleme del amor de Dios. Entonces le di el tratado para que comprendiera qué es la salvación. Entonces la gente no quiere oír esas cosas. ¿Por qué? Porque las mismas iglesias se han encargado de presentar un Dios desfigurado. Entonces, esa enseñanza moderna, pues no es correcta. Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios terrible, un Dios temible, un Dios de ira contra el pecado, un Dios que se venga, un Dios que debe ser temido, respetado, un Dios que debe hacer a los pecadores temblar, pero la gente le da miedo a Dios, ¿sí? Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué no escuchamos más sermones sobre el Dios grande y temible de la Biblia? ¿Por qué no se habla de eso? Pues como le dije, muchos predicadores tienen miedo de decir la verdad, perder bendiciones, temen que las personas carnales en las iglesias no convertidas, los tibios, los cristianos mundanos, los que se creen que mandan en las iglesias, ellos no quieren oír hablar de un Dios grande y temible. ¿Por qué? En Romanos 8:7 está la respuesta para ese tipo de personas. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces la iglesia progre es la iglesia tibia, es la iglesia que se está fusionando con las ideologías perversas del infierno para ser inclusivas. Y ahí, eso se llama prostitución espiritual. Pero es necesario. Si usted es un hombre, una mujer de Dios, y más si es un predicador o un pastor, un evangelista o un maestro de la palabra, le es necesario proclamar el juicio de Dios a los pecadores no convertidos. El gran doctor Martin Lloyd Jones dijo, el asunto del evangelismo no es solo para resolver los problemas de la gente. Dios te sana, Dios te da empleo, Dios te restaura, Dios puede abrirte puertas, Dios te va a levantar, pues gloria a Dios. Pero no es solamente para eso. Lo que separa el evangelio de toda otra enseñanza es que ante todo una proclamación de Dios y una relación con Dios que la gente no la tiene. Y no nuestros problemas particulares, pero el mismo problema que ha llegado a todos nosotros, que somos pecadores condenados ante un Dios santo y una santa ley. Eso es evangelismo. Entonces los pecadores no se sentirían perdidos hasta que sean traídos cara a cara con el Dios grande y temible de la Biblia, pero hoy no se hace eso porque la gente se enoja. Ay, no, usted predica muy duro, eso es falta de amor, eso es falta de misericordia. Entonces, la gente solo va a reaccionar cuando se sienten condenados ante la presencia de Dios, sienten carga por el pecado aquí en su corazón y su alma, y entonces pueden llegar a ser redarguidos de justicia, de juicio y de pecado por el poder del Evangelio a través del Espíritu Santo. Hoy hay muchas iglesias que tienen muchísima gente. Y técnicamente gloria a Dios por eso, pero ¿cuánta de esa gente realmente conoce a Cristo? ¿Cuánta de esa gente ha nacido de nuevo? ¿Cuánta de esa gente está llena del Espíritu Santo? ¿Cuánta de esa gente no quiere oír nada de un Dios temible, terrible y aterrador, un Dios de furia, de fuego, consumidor, que asusta y ofende a la gente? No, pues no, eso no. Pero se equivocan al asustarse. Debemos temer a este Dios temible y terrible, escondernos. Pues a lo largo de la palabra, el temor de Dios se representa como una de las más grandes virtudes. Temor de Dios, respeto, obediencia, sujeción. Escuchar a Dios es temor de Dios. Entonces,
es el fundamento del carácter cristiano, es el fundamento de la santidad. Es necesario para un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Hoy hay falsos arrepentimientos y falsas conversiones, y hay mucho falso cristiano que es hasta líder y no conoce de Dios. Mire que la concordancia de Oxford enumera 15 pasajes de la Escritura en la que se nos manda amar al Señor, o donde el amor de Dios se menciona como una virtud. Pero esa misma concordancia de Oxford enumera 46 pasajes de la Escritura donde el temor del Señor es alabado y enlistado como una virtud. Hay 3 versos distintos en la Biblia que nos dicen: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o a Dios. ¿Dónde está eso? Salmo 111, versículo 10, Proverbios 1:7, Proverbios 9:10. Nos dicen que el temor a Jehová prolonga nuestros días. ¿Por qué será que está muriendo tanto juventud, tanto joven prematuramente? Mueren de sobredosis, mueren estrellados, mueren borrachos, mueren en peleas, mueren en las cárceles, mueren prematuramente por diversas enfermedades. Entonces, se nos dice que el temor a Jehová prolonga nuestros días. Proverbios 10:27, Proverbios 19:23, Proverbios 14:27. Entonces, nos dice que el temor a Dios es el camino hacia el éxito y la abundancia. Proverbios 15:16 habla al respecto. Y a través de la Biblia, los hombres, las mujeres que son y fueron piadosos son mencionados como los que temen a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted le teme a Dios? ¿Guarda usted sus mandamientos? Porque esto es el todo del hombre. Eso lo dice bien claro Eclesiastés 12:13. Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La Biblia dice que los pecadores perdidos, ellos no le temen a Dios. Entonces, en esa lista terrible de los pecados de la humanidad, en Romanos 3:9 al 18, hay un clímax al final que muestra la depravación del corazón humano natural, que se dan estas palabras: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Léalo a usted allá en Romanos capítulo 3, versículo 18. Y no hace mucho alguien me dijo: pastor, yo no le tengo miedo a Dios. Y lo dijo como si fuera alguien especial. Él se considera especial. No, en absoluto. Ese es el caso de todo pecador perdido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando un hombre se pervierte sexualmente y cambia el uso natural que Dios le dio de su cuerpo por hacer porquerías, es porque no tiene temor de Dios. Entonces, hay un cantante que se llama John Newton, muy conocido en el mundo anglosajón, y él enseñó en su canción La Sublime Gracia. Y la gracia me enseñó a temer. Cuando usted tiene la gracia de Dios, cuando usted tiene el amor de Dios, cuando usted ha sido tocado con la misericordia de Dios, usted teme a Dios, lo respeta, lo obedece, se somete a Él y a su palabra. Y el que no le tiene miedo a Dios, pues vive en pecado. Él no piensa en nada de las advertencias de Dios. ¿Qué cuenta? A mí mucha gente me ha dicho: bueno, y si voy al infierno, pues me voy para el infierno. Pero yo no me voy a poner a buscar de Dios, ni a meterme en una iglesia, ni leer Biblia, y eso de darme golpes de pecho. ¿Qué va? Si Dios quiere, me quiere así, pues que me quiera así. Si no me quiere, pues que no me quiera y punto. Así son. Porque no tienen temor. Porque es un pecado no temer a Dios. Y el que no tiene miedo a Dios, pues vive en pecado, vive y hace lo que le da la gana, sin Dios y sin ley. Entonces, no piensa acerca de la ira, mucho menos del infierno, de condenación, de qué cuento. Eso es pura manipulación, pura cháchara, mentira, para dominarlo a uno y tenerlo ahí para sacarle plata. Pero en la Biblia, Dios es un Dios temible, Dios es un Dios terrible, un Dios que debe ser temido, y usted debería temer a Dios, usted debería buscar de Dios. Entonces,
no se extrañe, como pasó allá en 1 Samuel 2:12, en que los hijos del sacerdote Elí no temieron a Dios. Haga de cuenta, eran hijos de un líder cristiano en términos de ahora. Y los hijos de Eli, dice la palabra en 1 Samuel 2:12, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová y conocían la ley. Y ministraban en el altar de Jehová, pero sin embargo eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Imagínense. Entonces, ¿eran hijos de quién? Pues del diablo. No tenían conocimiento de Dios, no tenían conocimiento de Jehová. Entonces no es de extrañarse que no temieran a Dios. Y ellos ni siquiera, y vivían en el templo y su papá era el sumo sacerdote. O sea, ellos no podían decir que no sabían. Y no conocían siquiera al Dios grande y temible. El Dios temible de la Biblia era desconocido para los hijos de Eli. Y los hijos de Eli no tenían ninguna experiencia personal con Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos? Quizás usted, no lo estoy juzgando, pero le estoy dando herramientas para que piense y mire su realidad delante de Dios. ¿Cuántos de los que van a las iglesias y son bautizados y se sienten orgullosos que yo pertenezco a tal denominación y allá y se sienten orgullosos de su pastor y todo eso, y ya no tomo y no fumo y por la gracia de Dios soy salvo, pero son hombres impíos, no tienen conocimiento de Dios, ¿eh? Viven y hacen, pecan y pecan y pecan y rezan y empatan, ¿no? Entonces, ellos nunca, este tipo de personas nunca va a pensar como los hijos de Eli, nunca van a pensar con seriedad en Dios, porque Dios no tiene lugar ni cabida en su mente y mucho menos en su corazón. Entonces ellos no tenían conocimiento de Dios y no tienen interés en conocer a Dios. Y así hay, por ejemplo, ¿cuántos cristianos hay que tienen años en la iglesia y nunca han leído toda la escritura? Como alguien me dijo a mí hace un par de meses, yo le pregunté, ¿usted ha leído toda la escritura? Y dijo, ay, no, yo no voy a leer tan largo eso, no, eso es muy aburrido. Pero si uno va a leer todo eso, no, yo leo lo que Dios me diga. Le dije, Dios no le dijo a través de Cristo, que dijo escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y él, no, pero así no, no, como Dios me guíe. Y nunca leen, entonces, hermano, no hay temor de Dios, entonces no tienen interés en Dios, entonces son impíos y no quieren escuchar la predicación. Y luego se escucha la predicación que les hable bonito, que los haga sentir bien, que los haga reír, que los haga sentir como un pavo, salen de la iglesia motivados, puros evangelios de motivación carnal, ¿sí? Mental, emocional. Pero el predicador dijo, si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos se rehusaron a ser corregidos por él. Pero ellos no oyeron porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Dónde está eso? Primera de Samuel, capítulo 2, verso 25. Está hablando de los hijos de Eli. ¿Qué tal que Dios resuelva con usted que dice que es hijo de Dios y bautizado y que pertenece a tal iglesia y que esto? ¿Qué tal que haya Dios tomado la decisión de hacerlo morir? Entonces un profeta vino y les advirtió a ellos, a los dos hijos de Eli, que iban a morir, ambos morirían. ¿Dónde está eso? Primera de Samuel 2:34. Escucharon al profeta, les entró por aquí, les salió por aquí. Ellos continuaron en su pecado y la amenaza de muerte de parte de Dios le avisó para que se arrepintieran y abandonaran esa actitud de rebeldía, de orgullo. Pero no, ellos continuaron con su vida, no pasó nada, puro cuento, eso es para asustarlo como si uno fuera un bobo y comiera cuento. Entonces vino Dios nuevamente y le reveló al joven Samuel que los días de Eli morirían la segunda vez y que serían juzgados por sus pecados. Y dice en 1 Samuel 4:1, y habló Samuel a todo Israel. Y sin embargo, los hijos de Eli tampoco escucharon esta advertencia, tampoco la segunda vez. Entonces, ahora,
En un día cualquiera determinado, pues Israel entró en batalla contra los filisteos, que eran acérrimos enemigos de ellos, y las cosas iban muy mal. Así que hizo Israel, fue con los hijos de Eli y sacaron fuera del tabernáculo el arca del pacto en medio de la batalla. Y ellos pensaron que podían mágicamente lograr que Dios los bendijera y ganarle la guerra en la batalla a los filisteos. Pero usted no puede conseguir que Dios te bendiga si usted no lo teme, si usted no le respeta, si usted no le obedece. Y dice en 1 Samuel 4:11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofnis y Fines, fueron muertos. Pero ahora la verdad no fueron muertos por los filisteos, sino que Dios mismo los mató. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel 2:25 dice clarito la escritura, porque Dios había resuelto hacerlos morir. Entonces, ¿y a dónde los mandó? Pues al infierno. De acuerdo a Marcos 9:48, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, este solo texto, y hay muchos más, que le quitan la ilusión y el engaño en la burbuja en que se esconden. No, es que el infierno allá es un lugar de Roma, venden trago y hay una chica en bikini para uno. No, el infierno, ojalá yo fuera al infierno, dice la gente insensata que no teme a Dios. Entonces, yo le pregunto a usted que me está escuchando y me está viendo, ¿usted tiene algún temor de Dios? ¿Piensa en un Dios grande, poderoso, temible cuando usted está solo? Recuerda, es el temor de Dios que necesita. Eso es que pensar y orar y cuando estés solo. Recuerda, es solo cuando estás solo que te vas a dar cuenta que Dios es un Dios grande, fuerte y temible. Por ejemplo, Jacob estaba solo en una noche y en Génesis 28, 16, 17 dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo. Jacob. Y era tarde por la noche cuando quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Génesis 32:24. Fue entonces cuando Jacob fue advertido, luchando toda la noche con el Cristo preencarnado. Abraham estaba solo en la noche cuando Dios descendió y le confirmó el pacto a Abraham. Mas a la caída del sol sobrecayó el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Eso está en Génesis 15:12. Isaac, Abraham. Ahora, hubo horror y una gran oscuridad cayó sobre Abraham cuando Dios vino a él esa noche. Y esta es las grandes cristianos, esta es una experiencia que muchos grandes cristianos han pasado, le llaman ellos la noche oscura del alma. Por ejemplo, esa experiencia la tuvo Martín Lutero, Juan Bunyan, John Wesley, John Whitefield. Y ellos experimentaron antes de una verdadera conversión. Ellos experimentaron al Dios temible y terrible de la Biblia. Entonces, algunas veces usted piensa acerca de este Dios grande y temible cuando usted está solo. ¿Alguna vez te sientes culpable cuando estás solo, sabiendo que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Abraham es testigo de la vida que usted lleva? Él sabe y conoce todos los pecados en su intimidad y todo lo que usted hace y piense y hable. Entonces, dice Génesis 15:12, sino tú y Dios, ¿alguna vez has caído en el horror has tenido la experiencia de una gran oscuridad por la noche, como le sucedió a Abraham, como le sucedió a Jacob? Por eso usted debe pensar seriamente en buscar de Dios. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Usted qué quiere? Al Cristo de amor y Salvador, que ha tenido paciencia con usted hasta el día de hoy, pero que esa paciencia, ese amor y esa misericordia se va a terminar el día que usted muera. El segundo siguiente, usted ya sabe que está en las manos de un Dios airado. Y toda la vida que vivió debajo de este sol, todos los días, todos los años que Dios le dio,
usted no tuvo tiempo para pensar en Dios. No, Dios me ama, Dios, yo sé que Dios me ama, yo soy consentido. Yo sé que Dios no me va a mandar al infierno. Yo fui buen marido, fui un buen esposo, fui buen hijo, buen trabajador. Yo soy buen patriota, yo soy buen vecino, yo soy buena papa. Mi amigo, el problema es suyo, se llama pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces no se equivoque, porque usted pagará un precio muy grande. Mire lo que dice Juan 3. Se lo leo aquí, mire. Mire. Y esta es la condenación, que la luz, que es Cristo Jesús, vino al mundo y los hombres, usted, quizás usted y su familia, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué aman más las tinieblas que la luz? Porque no tienen temor a Dios. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece, odia, detesta, no le gusta, no quiere saber, aborrece la luz de Cristo, aborrece a Cristo y su palabra y no viene a Él, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que teme a Dios, dice, mas el que practica la verdad, viene a la luz, viene a Cristo, escucha el llamado. Este es tiempo para arrepentirse, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora demos un saltico aquí a Romanos capítulo 1 y miremos aquí bien. Porque la ira de Dios, verso 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Así que no tienen excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. A mí no me hable, sí. Hay gente que uno le ofrece, le obsequia un Nuevo Testamento y no, yo no necesito eso. No. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron llenos de orgullo en su razonamiento y su necio, su rebelde corazón fue entenebrecido. Ellos se sienten sabios y ay, yo soy sí, eso a mí nadie me convence de esa vaina. Se me da con cuenta, ya creo a mi manera y punto, de malas. Y cambian la gloria de Dios. Incorruptible en semejanza e imagen de hombre, ellos se autoidolatran o idolatran a los hombres, a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles, al nuevo Dios, a la Pachamama. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues Dios lo entrega a la inmundicia, la concupiscencia de su corazón, de modo que hasta deshonraron entre sí sus propios cuerpos, se pervierten sexualmente. ¿No ves grandes líderes de grandes empresas de este país que llevan una vida terrible, moralmente abominable delante de Dios? Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando usted no teme a Dios, no le importa nada de Dios. Entonces, ¿qué hace? Nos entrega. Aquí, como ejemplo, dice, a injusticia, fornicación, a perversidad, a avaricia, a la maldad, llenos de envidia, a los homicidios, a las contiendas, engaños y malignidades. Entonces, murmuradores, detractores, aborrecedores, odian a Dios, injuriosos, soberbios, altivos, las que no se sabe se le inventan, desobedientes a los padres, como los hijos agreden y matan a los padres, los roban. Gente necia, gente desleal, no aman a nadie, sino a ellos mismos, son implacables, no tienen misericordia. Y ese tipo de gente, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, los que no temen a Dios, son dignos de muerte. No solo hacen todas esas cosas y cosas más terribles, sino que también se complacen con las practican. Entonces se reúnen los perversos con los perversos. El adúltero anda con el adúltero. El ladrón anda con el ladrón. El corrupto anda con el corrupto. Y el cristiano anda con Cristo, porque teme a Dios. Escoja. ¿Quiere conocer el lado temible y terrible de Dios? Viva como quiera. ¿Quiere conocer el amor y la gracia de Dios? Arrepiéntase y reciba a Cristo de corazón. Ahí se la dejo, usted decide. Después no diga, a mí nadie me dijo. O como dicen allá en el internet, no crea. No crea y vaya al infierno. Nos vemos.